Vamos a ver tres características, hoy vamos a aprender tres características acerca de la supremacía de Cristo con el fin de vivir por Él y para Él. Ahora, cuando hablamos de la supremacía, estamos hablando de la superioridad de Cristo. Y estas tres características nos muestran esa superioridad de Cristo. Por ejemplo, número uno, la aceidad de Cristo. Número dos, la humanidad de Cristo. Y número tres, la divinidad de Cristo. Y eso es lo que en esta mañana vamos a estar desarrollando a través de este sermón. Y espero que pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora, no hay nadie en todo este universo que pueda estar por encima de Jesús. Jesús está por encima de todo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el gran Dios supremo. Entonces reconocemos que el Padre es supremo, reconocemos que Cristo es supremo, reconocemos que el Espíritu Santo es supremo. Pero hoy vamos a ver lo que es la supremacía de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a toda la creación. Cristo es superior a cualquier autoridad en todo este mundo. Nadie está por encima de Cristo. Nadie puede estar por encima de Cristo. Él es la máxima autoridad y está por encima de todo. Nada está por encima de Él. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos. Cristo es el supremo y soberano Señor del universo. No hay ni una sola molécula, ni un solo átomo que esté fuera del control soberano de este gran Dios supremo. Ningún acontecimiento en el mundo está fuera del control soberano de nuestro Salvador Jesucristo. Él tiene el control de todo lo que pasa en la historia de la humanidad, de todo lo que sucede en este mundo. Él tiene un control completo, absoluto, por ser el gran Dios supremo. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos, porque eso muestra la supremacía de Cristo, muestra que Él es el soberano, el Señor sobre toda su creación. Él es el gran Dios soberano y supremo, al cual nosotros adoramos, en el cual nosotros creemos que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una sola molécula que estuviera fuera del control de este soberano Dios? ¿Qué pasaría? Entonces eso significaría que Él no es Dios, porque no es soberano. Pero nosotros vemos a través de las Escrituras que Él es el soberano y que no hay nada fuera del control de este gran Dios. Ahora, Cristo no solo es, obviamente no solo contiene la aceidad, no solo es divino, no solo es supremo, no solo es obviamente humano, sino que también es omnipotente, es omnisciente, es santo, es justo, es misericordioso, es gracia, es autoexistente, es perdonador, es el soberano. Él contiene en su totalidad toda la esencia divina, toda la gloria divina está en Cristo Jesús. Y por eso hoy vamos a ver esas tres características que revelan la supremacía de Cristo con el fin de vivir por Él y para Él. En primer lugar, la aceidad de Cristo. Antes que el universo existiera, no había nada. No había ángeles que cantaran santo, santo, santo. No había criaturas que proclamaran la gloria majestuosa de este Dios. Solo estaba el gran Dios Trino existiendo en su forma perfecta, con gloria divina y vasta y sin medida alguna, independiente de todo.
suficiente en sí mismo. Antes del universo, antes de Génesis 1:1, solo existía el gran Dios Trino, autosuficiente, glorioso en sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie, perfecto y glorioso. Ahora, ¿qué significa la palabra seidad? La palabra seidad enfatiza que Cristo no depende de nada ni de nadie para existir, sino que existe por sí mismo y para sí mismo. En otras palabras, Él es autoexistente, Él es suficiente en sí mismo. Y quiero que vayamos a uno de los pasajes que revelan la seidad de Cristo. Lo vemos en Juan 5:26, para que ustedes puedan verlo. Dice Juan 5:26, el Evangelio de Juan. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús no ha sido creado por nada ni por nadie. Jesús, Él tiene vida en sí mismo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo Cristo tiene vida en sí mismo. Esto indica que Jesús tiene una autoexistencia y demuestra que Él es autosuficiente. Ahora, en este atributo, en esta perfección de Cristo, aprenderemos 6 implicaciones de la seidad de Cristo. En primer lugar, lo que acabamos de mencionar, la autoexistencia de Jesús, la autosuficiencia, la independencia, la eternidad, la inmutabilidad y la fuente de la vida. Estas son 6 implicaciones de esta perfección, de este atributo, como lo es la aseidad. Vuelvo y repito, la autoexistencia, la autosuficiencia, la independencia, la eternidad y la inmutabilidad y la fuente de la vida. La autoexistencia. Dios existe por sí mismo, por su propia naturaleza, y no depende de nada ni de nadie para existir. Él es la causa de sí mismo, la razón de su propio ser. Él es la primer causa no causal. La ley de la causalidad dice que cada causa tiene un efecto, pero en Jesús esa ley no funciona. ¿Por qué? Porque Él es la primer causa no causada. Él es el autoexistente. Él subsiste en sí mismo. Él vive para sí mismo. Él subsiste por sí mismo y para su gloria. Él es autoexistente. Y no solo es autoexistente, sino que también es independiente. Su existencia es absoluta y no está condicionada por el universo o cualquier otra cosa creada. Es anterior a todo y todo lo que existe depende de Él. Las estrellas, el sol, las galaxias, todo el cielo, todos los ángeles, toda criatura depende completamente de Dios, depende completamente de este ser supremo. Pero Él no depende absolutamente de nada ni de nadie. Ustedes ven cómo todo lo que Dios ha creado es perfecto, cómo todo es preservado por Dios. Todo el universo tiene un orden maravilloso y asombroso, y todo depende completamente de este gran Dios, que es Cristo Jesús. Ahora, Él no solo es independiente, sino que también es autosuficiente.
Como resultado de su independencia, Dios no tiene necesidades, no necesita ser creado, no necesita ser alimentado y no necesita nada de su creación. Eso es algo que el ser humano tiene que entender, porque hay muchas personas alrededor del mundo que tienen un pensamiento que no es correcto acerca de que sí, que Dios sí necesita de ellos. Dios no necesita absolutamente de nadie. Así es. Nadie va a poder añadir a la gloria de Dios más gloria. Nadie va a poder añadir nada absolutamente a este gran Dios. Así que Dios no necesita de ninguno de nosotros. Muchas personas dicen, pero Dios necesita para esto, Dios necesita para aquello. Si Dios quisiera proclamar la gloria majestuosa de Cristo en el cielo, Él puede hacerlo. Si Él puede mandar millones de ángeles a proclamar su evangelio y lo proclamarían sin pensarlo. Así es. Pero Él nos ha dado el privilegio a nosotros como creación de Él de proclamar la majestad, la belleza, la gloria de Cristo Jesús. Somos privilegiados. Tenemos este honor tan grande de poder anunciar las maravillas de nuestro Salvador. Así que recordemos, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Él es autosuficiente. Él es independiente. Él es autoexistente. Y no solo eso, sino que Él es eterno. La seidad implica que Dios siempre ha existido y siempre existirá. No ha habido y no habrá ningún momento en el espacio-tiempo en el cual Dios haya venido a la existencia o en el cual Dios deje de existir. Él no tiene un principio ni un final de existencia. Él es completamente eterno. Mira lo que dice Miqueas 5:2 acerca de la eternidad de Jesús. Miqueas 5:2. Dice de la siguiente manera, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que la existencia de Jesús no comenzó en Belén. Jesús ya existía antes de Belén, antes de la creación del mundo y antes de cualquier otra criatura en el universo. Cristo es completamente eterno. Él no ha sido creado por nada. Él no necesita de nadie. Él es el gran Dios supremo. Y Colosenses, un pasaje muy conocido por todos nosotros, Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas en Él son preservadas. Y después viene Juan 8:58 y Jesús viene y dice lo siguiente: de cierto les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Su existencia eterna. Entendamos eso. El tiempo no es una limitación para Jesús, porque Él creó el tiempo y Él está por encima del tiempo. La eternidad de Jesús es asombrosa e incomprensible para nosotros los seres humanos, porque somos seres diminutos, seres limitados por el tiempo. En nuestra mente no logramos entender completamente cómo existe alguien que nunca ha tenido un inicio de existencia y que nunca tendrá un final de existencia. No cabe en nuestra mente, porque somos seres limitados por el tiempo. Pero la Escritura recalca que Jesús
es eterno, que Él es el gran Dios. Y este ser eterno no solo es eterno, sino que es inmutable, es incambiable. Hebreos 13:8 dice de la siguiente forma: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús nunca ha cambiado. Nunca va a cambiar lo que Él es en esencia. Él es el gran Dios supremo, inmutable, incambiable. Él siempre será el mismo por los siglos de los siglos. Los ángeles pueden cambiar. Los seres humanos cambiamos. El mundo puede cambiar como lo vemos hoy. Pero Jesús jamás va a cambiar. Él siempre será el mismo. Él es el eterno, el soberano, el supremo y gran Dios. Cada aspecto de Jesús, cada perfección de Jesús, todo lo que Él es en esencia jamás cambiará. Su gloria, su esencia jamás disminuirá o jamás crecerá. ¿Por qué? Porque Él siempre será el mismo. Siempre. Él siempre es el santo, santo, santo por toda la eternidad. Él siempre será eterno por siempre. Él nunca va a cambiar lo que Él es en esencia. Él es completamente inmutable. Ahora, si este gran Dios es inmutable, eso significa que nosotros podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en Él completamente, porque sus promesas de salvación, de vida eterna, jamás van a cambiar. Nunca. La implicación número 6, que es la fuente de la vida. La deidad es lo que hace que Dios sea la fuente de toda vida. Él da vida y aliento a todos. Y a diferencia de las criaturas, no depende de nadie. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Juan 10:28-30 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, es bien importante considerar este versículo. Dice, yo les doy vida eterna. Jesús es el dador de la vida. Jesús es la fuente absoluta de la vida. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús como Salvador, cree en su obra perfecta hecha en la cruz, recibe vida eterna. Yo les doy vida eterna. Ahora, esta vida eterna es una vida completa, es una vida segura, es una vida absoluta, es una vida maravillosa. Dice, yo les doy vida eterna. Y dice que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, esta salvación no solo es completa, sino que es una salvación segura. Dice que nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Nadie. Yo lo veo de la siguiente manera. Es como las manos de Dios son como el banco más seguro en el universo. Nadie podrá quitarte tu salvación. Nadie. La salvación que Dios da es una salvación segura. Ahora, la persona más importante en la humanidad es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo para salvar, para dar vida, para rescatar, para reconciliar, para justificar a una humanidad
muerta en sus pecados y delitos. Hermanos, las Escrituras reiteradamente proclaman a Jesús como la vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es la fuente de la vida. Jesús es la vida eterna. Jesús es la puerta para llegar al cielo. Jesús es el gran Salvador que dio su vida en rescate por mucho. Él se ofreció a sí mismo para traer salvación y esperanza a un mundo perdido. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Es imposible que un ser humano pueda salvarse a sí mismo. No puede comprar su salvación, no puede justificarse a sí mismo, no puede reconciliarse con Dios por sí mismo. El hombre nunca podrá hacer esto. El único que podía hacer esto era el gran, supremo, soberano Cristo, el Salvador. Solamente Él. Ahora, hermanos, no sé si ustedes están quedando perplejos ante la supremacía de Cristo, ante la superioridad de Cristo, pero si nosotros vemos desde Génesis 3:15 cómo se anuncia a este Salvador, cómo se anuncia a este gran Salvador, vemos a través de todas las profecías cómo se proclamó a Cristo, cómo todo esto apuntaba a Cristo, cómo la Biblia viene y muestra a Cristo como el personaje principal de esta obra de salvación, de esta obra de redención. La superioridad de Cristo se muestra a través de todas las Escrituras. Yo quedo perplejo ante la grandeza, ante la magnitud, ante la supremacía de Cristo. No hay nadie que esté por encima de este gran Dios. Nadie. Él es el gran Dios soberano. Así que nosotros debemos humillarnos sinceramente ante la supremacía de Dios. Debemos humillarnos y reconocer que nosotros solo somos polvo cósmico ante este gran Dios, y que sin Dios nosotros no somos nada, y que si hoy existimos porque Él quiere que nosotros existamos. Sin Él nosotros no existiríamos. No habría absolutamente nada. Pero Él en su voluntad nos ha creado, y nos ha creado con el propósito de dar gloria a su nombre. Esa misma Biblia decía claramente: no a mí, sino a tu nombre da gloria. El propósito de la creación es dar gloria a su Creador a través de toda su existencia. Ahora, Jesús no solo contiene este atributo como lo es la deidad, como todos los que hemos mencionado, su independencia, su existencia, su inmutabilidad, como la fuente de la vida, sino que también Jesús, vemos en las Escrituras que esto es algo asombroso, y es la humanidad de Jesús. Ahora, a través de la historia han habido muchas herejías que han negado la deidad de Cristo, herejías que también han negado y rechazado la humanidad plena y verdadera de Cristo. Por ejemplo, hubieron dos negaciones históricas, como lo son el docetismo y el apolinarianismo. El primero es notorio y el segundo es más sutil. Ahora, la filosofía griega mantenía lo siguiente, que había gradaciones de la realidad, como el espíritu como lo más elevado y la materia como lo menos real. Lo que enseñaban estos filósofos griegos era lo siguiente: era que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Entonces ellos venían y negaban, por ejemplo, la humanidad de Cristo. Por ejemplo, los docetistas, los que creen esta herejía,
la palabra docetismo viene de una palabra griega que significa doqueo, que significa pienso, aparezco o parezco. La idea de esto, o la enseñanza de estos docetistas, era que Cristo solo parecía ser humano, pero no era humano. Esto es lo que enseñaba la filosofía, que Platón incluso enseñaba eso, enseñaba que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Él no podía venir y en su mente pensar en la humanidad de Cristo como una realidad. Pero las Escrituras mencionan una y otra vez acerca de la humanidad, de la encarnación de Cristo. Ahora, ¿qué enseñaban también los del apolinarianismo? Que viene del nombre apolinario. Estos enseñaban lo siguiente: negaban la integridad de la humanidad de Cristo y decían que Él tenía cuerpo humano, pero que no tenía un alma humana. Negaban parte de la humanidad de Jesús. Ahora, en el concilio de Constantinopla se condenó estas herejías. Claramente, la iglesia no podía venir y aceptar estas herejías. Y nosotros hoy en día tampoco podemos hacer eso. Muchas personas van a venir presentándose y van a presentar esta falsa enseñanza y nosotros no podemos aceptarla. Si somos una iglesia bíblica, siempre mantendremos en alto la supremacía de Cristo, y Cristo se mostrará de una forma completa, no solo en parte, sino de todo lo que Él es en su gloria y esencia. Él es completamente humano, pero también completamente Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amén. Ahora, nuestra salvación depende de la deidad de Jesús y también de su humanidad. La humanidad de Jesús le permitió a Él morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Jesús, como humano, necesitaba morir en la cruz para satisfacer la ira potente del Padre. Él necesitaba ir a la cruz y morir en ella. Ahora, hermanos, acá lo que nosotros tenemos que entender: Jesús nunca murió en su divinidad. Escuchen bien, Jesús nunca murió en su divinidad, porque si Jesús hubiera muerto en su divinidad, todo dejaría de existir. Jesús murió en su humanidad, pero nunca en su divinidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Dios no puede dejar de existir. Dios es completamente eterno. Ahora, nosotros confesamos el misterio de la persona de Cristo, pero no podemos comprender totalmente cómo Él es Dios y a la misma vez hombre en una sola persona. Pero vamos a las Escrituras. Las Escrituras manifiestan ampliamente la humanidad y la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en Juan 1:14, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Juan 1:14, y se lo voy a leer. Dice: y aquel verbo, hablando acerca de Cristo, el Logos, la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habla de Jesús, y vimos, dice, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo se humanó, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Mira lo que dice en Filipenses 2:8. Estando, o podríamos traducirlo también, o existiendo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjame decirte lo siguiente: la humanidad de Cristo es parte de su humillación. Él siendo el soberano, siendo el supremo, siendo el Señor del universo, dice las Escrituras que se humilló a sí mismo y tomó una forma humana perfecta.
Él vino a este mundo y se encarnó. Así es. Él fue completamente humano. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, cuando enfatiza esto de muerte y muerte de cruz, enfatiza de lo horripilante que sería la muerte de Cristo. Todos sabemos cómo Cristo murió en la cruz. Fue una muerte dolorosa y sufrida. Pero ¿qué hizo él? Dice que él fue obediente. Él obedeció a la voluntad del Padre y fue hasta la muerte. Él obedeció. Ahora, en las Escrituras vemos ampliamente cómo Jesús dice que nació, cómo Jesús dice que creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como vemos en Lucas 2:7. Jesús vemos que tenía necesidades físicas, lo vemos en Juan 4:6, se menciona que Jesús estaba cansado del camino y que sintió sed. Vemos que Jesús tenía emociones humanas, en Juan 11:35 dice que Jesús lloró, mostrando emociones. Jesús obviamente fue completamente humano, pero sin pecado. Ahora, toda la naturaleza humana de Jesús claramente conservaba todas las limitaciones humanas. Por eso podemos ver que Jesús lloró, podemos ver que Jesús sintió cansancio, vemos que Jesús tuvo hambre después de que fue tentado. ¿Por qué? Porque era una naturaleza completamente perfecta, pero siempre con sus limitaciones. Siempre. Él fue verdaderamente humano. Ahora, si nosotros vemos la humanidad de Cristo fue como un velo que cubrió la gloria de la divinidad de Jesús. Porque los fariseos venían y miraban a Jesús, pero ellos no creían que Jesús era también divino. No creían que Jesús era el Mesías. No creían en Jesús como el Salvador. Ellos solo miraban la apariencia externa de Jesús y él venía y lo miraban como un carpintero, lo miraban como un hombre normal, pero no lo miraban como realmente lo muestran las Escrituras, como el ser humano, pero también como Dios. Ahora, es importante reconocer la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque era necesario que Él muriera en la cruz para traer salvación. El Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz. Él, el Cordero inmolado, el Cordero Santo, fue y murió como humano en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos hoy salvación. Ahora, en último lugar, la divinidad de Jesús. Como les dije, la humanidad fue como un velo que cubrió la divinidad de Jesús. Pero aún así siempre había destellos de la gloria de Jesús. Podemos ver los milagros, las hazañas que Jesús hizo, podemos ver el poder de Jesús, podemos ver el conocimiento de Jesús, podíamos ver a través de las Escrituras las imperfecciones de Jesús mostrando su divinidad. Hoy en día también hay muchas falsas religiones que niegan la divinidad de Jesús. Negar este atributo de Jesús es negar la esencia misma del Salvador. Una persona que cree que Jesús fue un hombre común, sin deidad, es alguien que no cree en el Jesús de las Escrituras. No cree en el Jesús de la Biblia. Y si no cree en el Jesús de la Biblia, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque no podemos creer en Jesús que Él solamente fue un humano común y corriente. No podemos venir y creer que Él solo fue un profeta. No. Tenemos que creer en todo lo que Él es. Sí, verdaderamente humano, pero también verdaderamente Dios. Él es el gran Dios supremo y soberano. Así que las personas que creen en Jesús deben creer en la totalidad de quién es Jesús, no solo en una parte de lo que Él es. Y lo que hoy en día pasa es que muchas falsas religiones niegan la deidad de Jesús y otras niegan la divinidad de Jesús por otro lado. Entonces hacen que las personas claramente se equivoquen y al final solo crean en una parte de lo que es Jesús. Pero Jesús es completamente humano, pero también completamente. Ahora, Colosenses 1:15
Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra imagen, donde se deriva ícono, significa copia o semejanza. Esta enfatiza que Jesucristo es la manifestación completa, perfecta y exacta de Dios. Él nos vino a mostrar la gloria del Padre. Él todo lo invisible lo hizo visible. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hablando de Jesús, Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices? Muéstranos al Padre. Él está mostrando la gloria del Padre, está mostrando las perfecciones del Padre. Y mira lo que dice Hebreos 1:3, hablando acerca de Jesús. Dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el mismo carácter de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ahora, como los rayos despliegan la energía del sol, Cristo refleja y manifiesta totalmente toda la esencia de Dios. Él es completamente Dios. En Él reside toda la esencia divina. Ahora, hermanos, es algo sorprendente poder contemplar nosotros a través de las Escrituras la supremacía de Cristo a través de cada uno de estos atributos. Nosotros ahora tenemos también una respuesta bíblica para aquellos que vengan y den una falsa enseñanza acerca de Jesús. Porque las Escrituras nos muestran su aceidad, su humanidad, pero también su divinidad. Jesús es el gran supremo, es el soberano, y todos nosotros debemos reconocer la superioridad, la centralidad, la importancia de Jesús en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe vivir por Él, debe vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque somos creación de Él, pero también somos aquellos que hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido reconciliados por nuestro Salvador Jesucristo. Y si hay alguien que no ha confiado en Jesús, que no ha creído todavía en Jesús, debe rendir completamente su vida a Cristo. Porque Él es el único que puede salvarlo, porque Él es divino, Él es humano, Él es autosuficiente. Así que, hermanos, para concluir, motivo nuestros corazones a que en cada área de nuestra vida reconozcamos la importancia de Cristo en toda área de nuestra vida. Jesús no tiene segundo lugar. Jesús siempre va a tener el primer lugar en nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos que lo siguieran. Ahora, cada uno de nosotros debe seguir a Cristo, debe imitar a Cristo, debe obedecer a Cristo, debe vivir para Cristo. Quiero que me acompañen a orar. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te agradecemos por Jesucristo, tu Hijo, el Salvador del mundo. Él es el Supremo, el Soberano, el Señor. Gracias por ese gran Salvador que nos ha dado vida, esperanza y un lugar en el cielo.